La clase de ahí, bueno, las últimas clases con Luis, vieron los tres teoremas fuertes de continuidad, que pues son teoremas de valor intermedio, teoremas cuando una función es continua y toma valores positivos y negativos, entonces en algún momento también toma valores iguales a en algún momento también la función se hace cero, cosas así, ¿no? Y los últimos teoremas que vieron, que están relacionados con los teoremas, son estos dos. El primero es que si n es impar, entonces la ecuación ax a la n más an menos 1, x a la n menos 1 más hasta a1 por x más a0 igual a 0, tiene al menos una solución real. Y pues la idea, bueno, eso lo puede interpretar lo puede interpretar como esta cosa es un polinomio, y pues ya saben que los polinomios tienen formas raras, pero pues como que empiezan desde menos infinito, hacen algo por ahí y luego se van a infinito, ¿no? Entonces, esta cosa en algún momento tiene que cruzar al eje cero, al eje X, y cuando cruza el eje X, pues en ese momento se hace cero, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que le dice el primer teorema. Y el segundo te dice que si n es par y f de x es ese polinomio, x a la n más hasta a cero, entonces f alcanza un valor mínimo. Es decir, existe una y en los reales tal que f de y es menor o igual a x, a f de x para toda x en los reales, ¿no? Y pues en ese caso, el polinomio que es par, pues ya habíamos visto que como que baja desde infinito, hace cosas así medio raras y luego se regresa a infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ay, como que aquí en esta cuenca, en esta depresión, es donde este polinomio va a alcanzar su mínimo, ¿no? Por aquí estaría f de y, ¿no? Algo así. Y bueno, a partir de estos dos teoremas se desprenden varios corolarios. El primero es el que está en pantalla. Si n es impar y an es distinto de cero, entonces la ecuación an por x a la n más an menos 1 por x a la n menos 1 y así hasta a cero igual a cero, tiene al menos una raíz o solución real. Y pues esta básicamente es la generalización de los polinomios del primer teorema, ¿no? En el primer teorema teníamos la x a la n pelona, entonces aquí ya le estamos multiplicando un número real distinto de cero, el a n, pero pues básicamente es la misma idea. Esa cosa pues va a tener una forma así, que viene desde menos infinito y se crece hasta infinito, o bueno, puede ser así, quién sabe, pero pues en algún momento esta gráfica va a cruzar al cero, al eje X. Entonces, pues sí, parece que sí va a tener una raíz o una solución real. Y pues la demostración de este corolario es muy sencilla, así que se les va a quedar como ejercicio. Pero lo repito, pues es prácticamente lo mismo. Es un polinomio, por lo tanto, tiene esta forma. Y pues ya como que sí tiene algún momento tiene que cruzar al cero. Y como es un corolario, pues debe salir muy sencillo del primer teorema, ¿no? Bueno, ese es un corolario del primer teorema. Ahora veamos un corolario del segundo. Es este de aquí. Corolario. Sea n un número par, a n distinto de cero y definimos f de x como ese polinomio. A n por x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1, así hasta a1 por x más a 0. Si el coeficiente a n es positivo, entonces f alcanza un valor mínimo. Es decir, existe y en R tal que f de y es menor o igual a f de x para cualquier otra x. Y si el coeficiente a n es negativo, entonces f alcanza un valor máximo. Esto es, existe una y en R tal que f de y va a ser, bueno, f de x va a ser menor o igual a f de y para cualquier otra x en los reales, ¿no? Es el otro corolario y aquí sí vamos a mostrar uno de los incisos. El segundo va a ser completamente análogo. Entonces vamos a demostrar el segundo.
Ok, entonces tenemos este polinomio f de x igual a esta cosa de acá, ¿no? Y como es un corolario, la idea es utilizar este segundo teorema. Si n es par, entonces esa función alcanza un valor mínimo. Bueno, ¿cómo podemos utilizar ese teorema para demostrar el segundo inciso del corolario? ¿Qué se les ocurre hacer? En el teorema anterior, pues teníamos un polinomio, pero sin coeficiente an, o el coeficiente an era 1. Y en este caso, el coeficiente an ya es cualquier real distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos demostrar el segundo inciso? No, ni idea. No se me ocurre. Ok. Pues como les dije, ¿no? El teorema anterior es casi el mismo polinomio, solo que sin la an. Entonces, vamos a, de cierta manera, quitarnos esa n. Entonces, vamos a empezar. Como an es distinto de 0, porque pues, es negativo, consideremos, vamos a considerar la función g de x, y esta la vamos a definir como el polinomio x a la n más a n menos 1 sobre a n por x a la n menos 1 más algo similar en el siguiente hasta a1 sobre a n por x más a0 sobre a n. Como a n es distinto de 0, pues podemos dividir el polinomio f de x sobre a n y vamos a obtener el polinomio g de x. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues simplemente estamos diciendo que g de x es f de x por, o bueno, sobre la constante a n. ¿Ok? Y pues aplicamos el teorema anterior porque ahora sí ya tenemos un polinomio en el que el coeficiente a n es simplemente 1. Entonces, ya que el exponente n es par, pues se sigue del teorema anterior que el polinomio g alcanza un mínimo. Es decir, existe un y en los reales tal que para toda, bueno, vamos a ponerla así, tal que f de y va a ser menor o igual que ya, no f de y. G de y, porque G es el que está alcanzando el mínimo, G de y va a ser menor o igual a G de x para toda x en R. ¿Vale? G es un polinomio en el que el enésimo coeficiente es 1, entonces por el término anterior, pues podemos encontrar un mínimo, ¿no? Ok, entonces tenemos esa desigualdad, pero ¿qué pasa si a esta la multiplicamos por AN? Si la multiplicamos por AN, vamos a tener que AN por G de Y va a ser ahora mayor o igual a N por G de X para cada X en R. ¿Y esto por qué? Porque AN es negativo.
Si tenemos una desigualdad y multiplicamos por un número negativo, entonces la desigualdad se invierte. Pero, ¿qué pasa? Nosotros mostramos, dijimos que g de x era f de x sobre a n. Entonces, ah, entonces, a n por g de y, ¿quién va a ser? ¿Quién es a n por g de y? Bueno, pues yo digo que n por g de y va a ser f de y. Y lo mismo para el otro. A n por g de x no es otro que f de x. Entonces tienes que f de y va a ser mayor o igual a f de x para cada x en los reales. ¿Y esto qué quiere decir? Que y en R es un máximo de f en R. ¿Por qué? Porque f de y le gana a cualquier otro f de x para cualquier x en los reales, ¿no? Y eso es lo que quería probar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? No, creo que no. ¿No? Vale. Pues bueno, con eso demostramos el primer inciso y que el segundo inciso y el primero pues es básicamente lo mismo, solo que ahora consideramos que AN es positivo y no negativo. Entonces este se les va a quedar como ejercicio. Una duda, ¿en la conclusión no sería que es mínimo? Sí, No, es máximo. no es máximo porque f de y es mayor o igual a cualquier otra f de x. Es decir, que no hay, Ah, no sí, existe. es que estaba leyendo el uno. Ah, ya, Perdón. ya. Sí, sí, el uno es el que Sí. dice mínimo. No, pero nosotros hicimos el 2, que es probar que f alcanza máximo. Vale, ¿hay alguna otra duda? Pues bueno, si no hay más dudas de vamos a hacer otro teorema que está relacionado con estos teoremas que acabamos de ver. Bueno, que hicieron con Luis. Teorema, consideremos la ecuación. Vamos a llamarle x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1 y así hasta eh, a1 por x más a0 igual a alguna constante c en los reales, ¿no? Esta ecuación vamos a ponerle el nombre de estrellita. Bueno, consideramos esta ecuación y supongamos que n es par. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, existe m en los reales, existe un número m tal que la ecuación estrellita admite una solución o raíz, si c es, si c es mayor o igual a m. Y en cambio, y no tiene solución,
para C menor a M. Ok, entonces lo que estamos poniendo aquí es que es algo así como un criterio para saber cuándo una ecuación de este estilo tiene solución o no. Si tenemos una ecuación de este estilo, entonces siempre podemos encontrar un número real m tal que si C es mayor o igual a esta m, entonces la ecuación estrellita va a tener una solución real. Y si C está por debajo de esta m, entonces la, ¿cómo se llama? La ecuación estrellita no va a tener una solución real. ¿Puedes volver a repetir lo que dice el teorema? Es que no lo comprendí muy bien. Sí, tenemos esta ecuación estrellita que es un polinomio igualado a una constante en los reales, ¿no? A una constante C. Y tenemos que este polinomio tiene es un polinomio par, ¿no? La n es par. Entonces, siempre podemos extraer una m en los reales, siempre podemos encontrar un número real m, tal que estrellita va a tener una solución si la constante sea la que esté igualada al el polinomio es mayor o igual a m. Pero la ecuación no va a tener solución si esta C está por debajo de la M. Ah, ya, claro, gracias. Ujú. Ok, entonces vamos a probar este teorema. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos extraer un número M con que comparar la constante C. Bueno, el teorema no nos da más información de que tenemos un polinomio igual a una constante C y que n es par, ¿no? Y pues la idea sería utilizar los teoremas que vieron con Luis, ¿no? Entonces vamos a utilizarlos. Definimos me quedó fea esta. Definimos la función f de x igual al polinomio x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1 y así hasta a 1 por x más a 0. Entonces, como el exponente n es par, se sigue de un teorema anterior que f, el polinomio f, alcanza un mínimo en R. Es decir, existe, ¿cómo se llama? Existe y en los reales, tal que para toda x en R, f de y va a estar por debajo de f de x. Sí, entonces mi polinomio así tal cual, sin estar igualado a c, va a tener un mínimo, ¿no? Entonces, digamos que ponemos nuestra gráfica. Y el polinomio f hace algo así, ¿no? Viene desde menos infinito, quién sabe qué hace por acá, pero alcanza un mínimo y luego se va hacia arriba, ¿no? Este es nuestro polinomio f. Y el mínimo en este caso va a ser, me parece que este de acá, ¿no? Esto va a ser f de y ningún otro número, ninguna imagen f de x rebasa a la altura f de y por debajo, ¿no? Vale.
Bueno, necesitamos extraer un número m con el cual comparar la constante c. Y ya tenemos un mínimo, pues tiene sentido que esa m, ese mínimo sea nuestra propuesta del número m, ¿no? Entonces llamamos m igual a f de y. Es un número real y todo bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos comparar a la m con la constante c a la que está igualada el polinomio f, ¿no? Esta cosa de acá. Entonces, vamos a ver varios casos. Primero, el caso 1. ¿Qué pasa si la constante c es menor a m? Nos gustaría ver que si pasa esto, si c es menor a m, entonces la ecuación estrellita no tiene solución real. Y si va a pasar eso, ¿por qué? Si c es menor a m, entonces, pues c es menor a f de y porque m es igual a f de y, pero f de y es menor o igual a cualquier f de x. Y por transitividad se sigue que c es menor a f de x para cualquier x en los reales. Pero, ¿quién es f de x? F de x es el lado izquierdo de la ecuación estrellita. Entonces estamos diciendo que el polinomio nunca se hace c. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto es la ecuación estrellita no tiene solución, pues en este caso el polinomio xn más hasta a0 siempre va a estar por arriba de c. Es decir, nunca se va a hacer c. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Entonces, si c es menor a m, pues sí sucede que la ecuación estrellita no tiene solución. Es una de las cosas que queríamos probar. Ahora vamos a ver el caso 2. En este caso 2 vamos a suponer que la constante c es igual a la m que definimos. Pero pues si c es igual a m, entonces f de y, que es m, va a ser igual a c. Y pues, f de y es la parte izquierda de la ecuación estrellita evaluada en y. Entonces, esto quiere decir que la ecuación estrellita tiene como solución a y en los reales. Entonces, si la constante c es igual a m, pues ya tenemos una solución, a saber, la propia y que encontramos que es el mínimo de la función f. Entonces, ya casi terminamos. Ahora vamos a ver el caso 3. ¿Qué pasa si c ahora es mayor a esta m que encontramos?
Pues aquí me decía que el teorema me decía que si C era mayor o igual a M, entonces estrellita tenía una solución. En este caso, como C es mayor a M, queremos probar que la ecuación estrellita también tiene una solución. Y bueno, vamos a apoyarnos en que F es un polinomio par y que ya sabemos cómo se comportan los polinomios de ese estilo en el infinito. Como el límite cuando X ¿tiende a qué? Tiende a infinito. De F de X es infinito. Es decir, cuando te vas cada vez más hacia la derecha, el polinomio se va cada vez más y más, crece más y más hasta infinito. Entonces, por definición de este límite, existe, vamos a llamarle un B en los números reales, tal que B es mayor estricto a y la imagen f de B rebasa a cualquier cota que yo ponga, a cualquier intento de cota que yo ponga, en particular a la C. Bueno, vamos a ponerlo así. C está por debajo de f de B, ¿no? Ok, entonces recordemos que en este caso C es mayor a M y M es igual a f de Y. Entonces, si juntamos estas dos desigualdades, tenemos que f de Y está por debajo de C y C a su vez está por debajo de f de B. Y pues, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos aplicar aquí? F, por cómo la definimos, es un polinomio, lo cual nos dice que es una función continua. Y pues simplemente aplicamos el teorema de valor intermedio para funciones continuas. Eh, ya que f es continuo, pues es un polinomio. Se sigue del teorema del valor intermedio. Que existe x en el intervalo y, b, tal que f de x le pega a c. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues tengo mi polinomio f, quién sabe cómo es. Bueno, vamos a ponerlo más abajo. Nosotros dijimos que el mínimo de la función f era esta m de aquí. Y yo lo estoy comparando con la altura c. Y en este caso la altura c le gana a m. Como el polinomio f tiene por límite el infinito cuando te acercas a infinito, entonces existe un momento, existe una b en los reales tal que el punto f de b le gana a la altura c. Y pues, ¿qué tenemos? Tenemos una función continua que rebasa esta altura y también está por debajo de ella. Entonces, en algún momento va a cruzar a esta recta C. Es decir, existe un f de x, existe un x en el intervalo y, b, tal que f de x le va a pegar a c. Pero pues, f de x es el lado izquierdo de la ecuación estrellita evaluada en x. Entonces,
podemos concluir que la ecuación estrellita tiene como solución a el punto X que encontramos. Y por lo tanto, pues la ecuación estrellita tiene al menos una solución real. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Yo no entiendo cómo es que utilizamos el límite. Por la definición, otra vez, en alguna clase, en alguna de mis clases vimos que cuando tienes un polinomio con coeficiente 1 y el exponente par, pues el polinomio hace algo como lo de acá abajo, ¿no? Que viene desde infinito, hace cosillas por aquí en medio y luego se va otra vez a infinito, ¿no? Entonces, por definición del límite, entre más te acerques al infinito, es decir, entre más te vayas hacia la derecha en el eje X, los valores f de x van a crecer cada vez más y más. Entonces, no importa qué techo, qué intento de cota superior tú propongas, en este caso sí, siempre vas a poder encontrar elementos en el dominio de la función, en este caso x, en este caso b en r mayor a y, tal que f de b le gane a esa altura c. Ah, ya. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Vale. Pues bueno, ya con esto terminamos los corolarios de los ejercicios que vieron con, de los teoremas que vieron con Luis, ¿no? Entonces, nada más se les queda de tarea este corolario de que si n es impar, entonces, y n es distinto de cero, entonces este polinomio tiene al menos una solución real, y el inciso 1 del otro corolario, ¿no? Vale, entonces ahora vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar a ver, bueno, vamos a ver rápido lo que es las funciones uniformemente continuas. Pero antes, queremos tratar de entender qué es ese concepto de continuidad uniforme. Entonces, ejemplo, consideremos la función f de x igual a 1 sobre x. La función 1 sobre x. Aquí está. Entonces ya sabemos que esa función es una hipérbole. Ahorita solo nos vamos a enfocar en el lado derecho de la gráfica de esta función, ¿no? Que, bueno, hace algo así, ¿no? Viene en cuanto más te pegas al cero, más se va a ir hacia infinito, y en cuanto más te vayas a infinito, se va a pegar cada vez más y más al cero, ¿no? Entonces, esta es la función f de x en el intervalo 0, infinito. Pues bueno, ya sabemos que la función f es continua en este intervalo, en el intervalo 0, infinito. Esto quiere decir que para cada epsilon positiva existe una delta mayor que 0. Bueno, f es continua en cualquier punto a
del intervalo 0, infinito. Esto quiere decir que para toda epsilon positiva puedes extraer una delta mayor que 0, tal que para cualquier x en el dominio de la función, si la distancia de x a A es menor a delta y x es distinto de A, entonces la distancia de las imágenes f de x y f de A va a ser menor a epsilon. Eso es simplemente la definición de que f sea continua en A. Bueno, el chiste es que podemos extraer una delta que te cumple todas estas cosas aquí. Y la cosa aquí es que delta va a depender de epsilon, pero también va a depender del punto A sobre el que estamos trabajando. Ok, entonces si tú, por ejemplo, estás trabajando con el punto A aquí y tú das una vecindad alrededor del punto F de A, pues la definición de continuidad te dice que siempre puedes extraer una vecindad alrededor del punto A, tal que sus imágenes se meten dentro de esta vecindad de F de A, ¿no? Esta sería la vecindad delta menos delta alrededor de A. La cosa es que esta delta depende de este punto A. Si, por ejemplo, ahora te pones a trabajar con un punto B aquí y pues trabajas con la misma vecindad epsilon alrededor de F de B, esta delta verde que utilizaste para A, quién sabe si te sirva para este punto B. Puede que no te sirva. Vamos a ver una gráfica. Aquí tenemos la función 1 sobre x y vamos a trabajar con el punto x igual a 5. Está graficado acá como el punto A y su imagen bajo f es f de 5 sería un quinto. Entonces su imagen estaría por acá, ¿no? Como el punto B. Bueno, y el punto sobre la gráfica sería ese de ahí, ¿no? El punto E. Ah, ahí está. Bueno, yo voy a dar una vecindad alrededor de el punto B. Voy a dar la vecindad de epsilon igual a un décimo. ¿Vale? Entonces, estas líneas azules representan la vecindad de radio un décimo alrededor de f de A, ¿no? Alrededor de un quinto. Ok, entonces, como la función f es continua, yo puedo extraer deltas tal que si el punto X está alrededor de a una distancia delta de A, entonces su imagen se va a meter dentro de esta vecindad de B. Por ejemplo, vamos a dar delta igual a un décimo, la misma que epsilon. Y pues, ¿qué pasa? Todos los puntos que estén dentro de esta vecindad naranja se van a meter dentro de la vecindad azul alrededor de f de A. Esto por continuidad, ¿no? Entonces, aquí funciona todo bonito. Pero, ¿qué pasa si cambiamos los puntos? Ahora vamos a trabajar con el punto x igual a un quinto. Es el c que está acá abajo. Y vamos a trabajar con su imagen, que es f de un quinto sería 1 sobre un quinto, que sería 5, ¿no? Entonces, su imagen sería el punto D de acá arriba. Y otra vez, damos una vecindad alrededor de D, igual, de un décimo. Ok, acá tenemos la imagen de C, que es D, y nos estamos fijando en la vecindad de radio un décimo alrededor de ella, ¿no? Bueno, la pregunta era, ¿la delta que yo extraje para este punto acá me va a servir para los demás puntos? La delta que di era un décimo, entonces vamos a marcar la misma delta, la misma vecindad alrededor del punto C ahora acá. ¿Y qué pasa? Si se dan cuenta, hay puntos
en la vecindad naranja de C, en la vecindad delta de C. Por ejemplo, estos puntos que están por acá. Estos puntos van a estar dentro de la vecindad naranja, pero no se meten en la vecindad azul de la imagen de C. Todos estos puntos de acá, por ejemplo, este verde que está por debajo de la línea azul, de las líneas azules, están dentro de la vecindad delta, pero no se meten dentro de la vecindad azul, la vecindad de epsilon de D. Y por arriba también hay varios puntos que están dentro de la vecindad naranja, pero no se meten en la vecindad azul. Entonces la misma delta que me sirvió acá para mostrar la continuidad, no me sirve acá. Y bueno, eso lo podemos interpretar como que la función crece muy rápido conforme te acercas al cero. Y entonces cada vez las distancias en las imágenes van a, aunque sean muy pequeñas acá, bueno, más bien las distancias en las imágenes van a ser cada vez más grandes, no importa qué tan pequeñas sean en el dominio de la función. Entonces, para resumir, como la función crece muy rápido conforme te acercas a cierto punto, la delta que te sirve a un lado no necesariamente te va a servir para los demás puntos. ¿Sí, más o menos entienden la idea? Sí, Ok. Entonces, vamos a regresar rápido al dibujo acá. Entonces, la delta depende de epsilon y depende de A. Esto es, o bueno, por lo que la delta que depende de, por ejemplo, el punto A igual a 5 en el dominio, no va a ser la misma que la del punto A igual a un quinto, por ejemplo. Esto pues, la función 1 sobre x crece más rápido cuando x se aproxima a 0 por la derecha. Entonces, pues, las deltas nunca son las mismas, pero hay otras funciones en las que la delta solo depende de epsilon y no depende del punto A sobre el que estás trabajando la continuidad. Por ejemplo, sea g de x igual a la función 2x, ¿no? Entonces, sabemos que g es continua en un punto A sobre R, en cualquier punto A sobre R. Y esto por definición nos dice que para toda epsilon positiva existe una delta mayor que 0, tal que para toda x en R, si la distancia de x a es menor a delta, y estos puntos son distintos, entonces las distancias de las imágenes, 2x menos 2a, va a ser menor a epsilon. Siempre podemos extraer esta delta. Pero, ¿qué pasa? Me quedo fuera eso. Pero la distancia entre g de x y g de a, que por definición de la función g es la distancia entre 2x y 2a, esto la podemos ver como 2 veces la distancia entre x y a.
Y si definimos delta igual a epsilon sobre 2 mayor a 0, entonces la distancia de las imágenes g de x a g de a, que es 2 veces la distancia de x a, esto lo podemos acotar ¿con qué? Con 2 veces delta, y por definición de delta, este 2 delta va a ser igual a epsilon. Entonces aquí sí que se cumple. Que delta solo depende de epsilon y nunca del punto A sobre el que estamos trabajando ¿cómo se llama? La continuidad. Y esto pues, la función g, de cierta manera, siempre tiene el mismo comportamiento. Y siempre tiene el mismo comportamiento porque la función g, que es 2x, pues es simplemente esta recta, ¿no? Nunca se dispara en algún momento, siempre crece de la misma manera, ¿no? Entonces hay funciones en las que la delta, que nos sirve para un punto, nos sirve para absolutamente todos los puntos del dominio de la función, y hay otras como la función 1 sobre x, en donde la delta cambia dependiendo del punto en el que estamos calculando la continuidad de la función. ¿Y esto por qué? Pues la función 1 sobre x de repente puede crecer mucho o puede crecer muy lento, depende de hacia dónde nos estemos acercando. Entonces, a las funciones que cumplen una propiedad similar a las de 2x, que de cierta manera siempre crecen de la misma forma, son a las que nos vamos a referir como funciones uniformemente continuas. Entonces, definición, decimos que una función f definida sobre un subconjunto de R es uniformemente continua si para cada epsilon positiva existe una delta mayor que 0, tal que para cualesquiera x, y en el dominio de la función, si la distancia de x a y es menor a delta, entonces la distancia de sus imágenes, f de x y f de y, va a ser menor a epsilon. Ok, entonces ahora en este caso ya no estamos calculando la continuidad en un solo punto A del dominio, sino lo que lo estamos calculando sobre cualesquiera puntos en el dominio. Simplemente lo único que les pedimos es que sus distancias sean menores a la delta esta que podemos encontrar. Es decir, una delta nos sirve para cualquier otro punto sobre el que estamos trabajando. Y pues bueno, ya que tenemos la definición, ahora sí vamos a probar formalmente que esta función 1 sobre x no es uniformemente continua. En ese ejemplo, la función f de x igual a 1 sobre x no es uniformemente
continua en el intervalo 0, infinito. Y pues de acuerdo a la definición, lo que queremos probar es que existe una epsilon positiva, tal que para cualquier delta que tú des, tú vas a poder encontrar puntos x, y en el dominio de la función, tales que la distancia de estos puntos x y y es menor a delta, y la distancia de las imágenes f de x y f de y le van a ganar a esta epsilon que tú encontraste. Ok, esto es lo que queremos probar. Y pues tenemos que empezar dando una epsilon que nos sirva, ¿no? Que nos rompa la continuidad uniforme. Entonces vamos a definir sea epsilon igual a la constante 1 positiva y sea una delta positiva cualquiera. ¿Ok? Bueno, ya fijamos una epsilon que es la que nos va a ayudar a probar esto morado y ya tomamos cualquier delta positiva. Entonces ahora tenemos que encontrar, aquí le puse para todo, en los puntos x y y, es existe. Existen x y y. Bueno, ya que tenemos nuestra epsilon y ya consideramos una delta cualquiera, ahora hay que encontrar los puntos x y y tal vez que me satisfagan estas dos desigualdades. Bueno, por propiedad arquimediana, existe un número n en los naturales, tal que 1 sobre n está por debajo de delta. Voy a usar este punto 1, este natural n para construir mis puntos x y y. Entonces, los que vamos a considerar son los siguientes. Notemos que los puntos 1 sobre n mayúscula y el punto 1 sobre n más 1, ambos son números positivos, por lo tanto entran en el intervalo 0, infinito. Luego, ¿quién es la distancia entre estos dos puntos? La distancia entre 1 sobre n y 1 sobre n más 1, pues esto es el valor absoluto de n más 1 menos n sobre n por n más 1. Ahí voy a ponerlo en grande. Voy a ponerlo acá en grande. Listo. Bueno, esta distancia es n más 1 menos n sobre n por n más 1. Y n más 1 menos n, pues es 1. Sobre n por n más 1, eso es positivo, entonces lo podemos volar de valor absoluto. Este es 1 sobre n por n más 1. Como es el producto de n por sucesor, este va a estar por debajo de 1 sobre n, el cual es menor a delta. Y ahora vamos a calcular la distancia entre sus imágenes. La distancia entre f de 1 sobre n y f de 1 sobre n más 1, pues f que hace manda x a 1 sobre x, entonces va a mandar a 1 sobre n, a 1 sobre 1 sobre n, o bien lo va a mandar a n, y f va a mandar a 1 sobre n más 1 a n más 1. Entonces, n menos n más 1 va a ser menos 1, el valor absoluto de eso va a ser 1, y esto, pues es simplemente 1, que era la epsilon,
que yo propuse en un principio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros encontramos puntos X y Y, tales que su distancia es menor a delta y la distancia de sus imágenes rebasa a la epsilon que yo propuse. Y esto siempre lo podemos hacer para cualquier delta que yo dé. Entonces ya puedo concluir que F no es uniformemente continua. En el intervalo 0, infinito. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Pues parece que no. Entonces, vamos a dar una observación rápido. Bueno, si f es una función uniformemente continua, entonces se puede deducir que esto, o bueno, esto implica que f va a ser continua. Y esto es por la definición, ¿no? La definición de uniformemente continua es acá, pero si queremos ver que f es continua en un punto A, pues simplemente reemplazamos a la y por una A y se va a cumplir que si la distancia de x a es menor a delta, entonces la distancia de f de x a f de a va a ser menor a epsilon, ¿no? Entonces, de la pura definición, podemos concluir que si f es uniformemente continua, también va a ser continua, ¿no? Entonces, sí se da esta implicación. Pero, este ejemplo que acabamos de dar nos dice que no se da la implicación de regreso. Podemos encontrar funciones f tales que son continuas en un cierto conjunto, pero no van a ser uniformemente continuas en el mismo conjunto. La función 1 sobre x sobre el 0, infinito es dicho ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora lo que nos gustaría encontrar son hipótesis o condiciones que le podemos pedir a la función f para que, si f ya es continua, entonces eso implique la continuidad uniforme. Y pues de hecho lo que le tenemos que pedir no es demasiado, ¿no? Solo tenemos que restringir el conjunto sobre el que queremos calcular esa continuidad uniforme. Entonces, teorema. Si la función f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f va a ser uniformemente continuo sobre este intervalo a, b. ¿Vale? Entonces, siempre que estés trabajando sobre un intervalo cerrado, la continuidad va a implicar la continuidad uniforme.
Pues bueno, antes de continuar con esta prueba, ¿hay alguna pregunta de este concepto de continuidad uniforme? ¿Alguna pregunta con este ejemplo o la definición? Por Ah, ahorita no. ¿No? Vale. Entonces, yo nada más tengo quiero. una pregunta, ya casi por concluir la, el ejemplo. Ajá. ¿Por qué quedamos que era mayor o igual a epsilon? Si, bueno, cuando lo desarrollamos quedó que era igual a epsilon. Pues sí, o sea, recuerda que mayor o igual pues, se pueden cumplir ambas condiciones. Se puede cumplir alguna de esas condiciones. O es mayor o es igual. Y en particular, como probamos que la distancia es exactamente 1, exactamente epsilon, pues sí cumple el mayor o igual, porque al menos está cumpliendo una de las dos. En este caso está cumpliendo la igualdad, así que podemos poner el símbolo mayor o igual. Ah, cierto. Vale, Ujú. gracias. Vale. Entonces, vamos a probar este teorema. Si f es continua sobre el intervalo AB, entonces f va a ser uniformemente continua sobre el mismo intervalo cerrado A, B. Pues bueno, para demostrar este teorema hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es demostrar un lema anterior que es algo así con desigualdades con valores absolutos y bla, bla. Pero nosotros ya sabemos sucesiones, entonces vamos a probarlo con sucesiones. Entonces, vamos a proceder por contradicción. Supongamos por contradicción que f no es uniformemente continuo en A, B. ¿Y esto qué quiere decir? Que existe una epsilon positiva tal que para cualquier delta que tú des vas a poder encontrar puntos x y y en el dominio de la función tales que la distancia de x a y va a ser menor a delta, pero la distancia de sus imágenes le va a ganar a la epsilon esta. Bueno, va a ser mayor o igual a esto. Bueno, para distinguir este epsilon vamos a ponerle epsilon 0. Hay una epsilon que te rompe estas desigualdades. Pues bueno, vamos a aplicar esta condición muchas veces. Es decir, vamos a variarla respecto a la delta. Es decir, para cada número natural n, existen xn y yn puntos en el dominio de la función, tales que la distancia de xn y yn va a ser menor a 1 sobre n, y la distancia de sus imágenes, f de xn y f de yn, le va a ganar a epsilon 0. Vale, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente estoy utilizando el enunciado de acá arriba, ¿no? Ya sabemos que existe una epsilon 0 que te rompe las desigualdades, entonces no importa qué delta tú des, en particular la delta igual a 1 sobre n, siempre vas a poder encontrar dos puntos, xn y yn, tales que su distancia sea menor a esa delta, a 1 sobre n, pero la distancia de las imágenes siempre le ganen a epsilon 0. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente cambiar aplicar este enunciado de acá arriba con delta igual a 1 sobre n, ¿no?
Bueno, vamos a coleccionar a todas las xn en una sucesión. Como la sucesión xn, bueno, todos los puntos xn los tomamos en el dominio de la función A, pero pues estamos trabajando sobre el intervalo cerrado A, B, entonces podemos decir que la sucesión está contenida en el intervalo A, B. Bueno, como esta sucesión es una sucesión acotada, eh, por el teorema Bolzano-Weierstrass, podemos extraer una subsucesión de xnk, tal que esta subsucesión converge a algún punto, vamos a llamarle x0, del intervalo A, B. ¿Vale? Entonces, si ese es el teorema Bolzano-Weierstrass que probamos en alguna clase, si tú tienes una sucesión acotada, siempre puedes extraer una sucesión convergente, tal que converge dentro de ese intervalo cerrado donde está la sucesión original. Pues bueno, ya tenemos una subsucesión que converge a un x0. Ahora vamos a querer probar que la sucesión yn converge al mismo punto x0. Pero para eso vamos a demostrar algo antes, y es que la sucesión xnk, bueno, sí, xnk menos ynk, no, mejor esto. La sucesión ynk menos xnk también converge al punto, no es cierto, converge a 0. Vamos a probar esto aquí. Entonces, sea epsilon prima mayor que 0. Esta epsilon prima es la que nos va a ayudar a probar la convergencia de esta sucesión de aquí arriba al 0. No tiene nada que ver con la epsilon 0 que encontramos hace rato. Entonces, sea una epsilon prima 0 cualesquiera y sea acá un número natural, también cualquiera. No es cierto. Un número k tal que 1 sobre el natural nk esté por debajo de epsilon prima. Ok, ¿qué te dice esta desigualdad de acá arriba? Esta desigualdad 1 que encontramos hace rato nos dice que si nosotros consideramos un k mayor o igual a esta k mayúscula que acabamos de definir por propiedad arquimediana, entonces que van a cumplir los xnk menos ynk, que va a cumplir esta distancia. Bueno, en realidad la distancia de xnk menos ynk menos 0, pues es en realidad la distancia de ynk menos xnk, porque están dentro de un valor absoluto y podemos ignorar el 0. Y por la desigualdad 1 que encontramos hace rato, nos dice que esto siempre lo podemos acotar con
el respectivo natural nk. En particular, como la K minúscula es mayor o igual a la K mayúscula, este va a estar por debajo de 1 sobre NK mayúscula. Y este NK mayúscula nos lo tomamos menor a epsilon prima. Es decir, probamos que para cualquier epsilon prima que tú consideres, siempre existe un natural K, tal que a partir de ese natural, la distancia de los elementos de la sucesión YNK menos XNK al 0 se hace pequeña, tan pequeña como yo quiera, tan pequeña como este epsilon prima. Bueno, entonces ya podemos concluir que el límite cuando K tiende a infinito de la sucesión YNK menos XNK es el 0. ¿Y por qué me sirve esto? Porque entonces ahora sí puedo calcular el límite de la subsucesión YNK. El límite de la subsucesión YNK lo podemos expresar como el límite de la sucesión XNK más la sucesión YNK menos XNK. Ya la primera sucesión XNK tiene límite y la segunda sucesión YNK menos XNK ya probamos que tiene límite. Entonces podemos abrir este límite en 2. Esto va a ser igual al límite de K cuando tiende a 0, la sucesión XNK más el límite cuando K tiende a infinito de la sucesión YNK menos XNK. Y bueno, acabamos de probar que este límite es 0 y ya habíamos dicho que este límite es X0. Entonces la sucesión YNK converge a X0. El mismo límite que la subsucesión YNK. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, ¿No? ¿Todo bien? pues más o menos. Ok. Bueno. Bueno, ya tenemos, extrajimos dos subsucesiones XNK y YNK, tales que ambas convergen al punto X0. Y algo que no hemos utilizado es que la función f es continua. Entonces vamos a utilizarla ahora. Dado que XNK converge a X0, YNK converge a X0, todo esto en A, B, y f es continuo en este intervalo A, B, pues, ¿qué podemos decir aquí? Se sigue que la f va a respetar la convergencia de las sucesiones, es decir, la convergencia de la sucesión f de XNK va a ser igual a f evaluada en el límite de la sucesión XNK, es decir, f evaluada en X0. Esto porque f es continua.
Pero esto también va a pasar para la sucesión de imágenes f de y n k. Entonces, ambas sucesiones f de x n k y f de y n k tienen el mismo límite. Y esto equivale a que el límite de la sucesión de la resta f de x n k menos f de y n k es igual a 0. Y habían visto un teorema con Luis que si una sucesión, converge a 0, sí, solo sí, la sucesión de sus valores, de sus valores absolutos también converge a 0. Es decir, el límite de f de xnk menos, del valor absoluto de f de xnk menos f de ynk también va a ser 0. Bueno, utilicemos la definición de este límite. Así, para la epsilon 0 que yo me encontré hace rato, existe un natural K tal que si K es mayor o igual a este K mayúscula, entonces la distancia de f de xnk, bueno, el valor absoluto de f de xnk menos f de ynk, esta resta menos el 0, va a ser menor a epsilon 0, ¿no? Pero, pues como le estamos restando un 0, pues esto simplemente lo podemos ver como el valor absoluto de f de xnk menos f de ynk va a ser menor a epsilon 0. Ok, entonces tenemos esta desigualdad aquí. A partir de esta K mayúscula, estas distancias son menores a epsilon 0. Pero ¿qué encontramos hace rato? Que absolutamente para cualquier natural n se cumplía esta desigualdad de acá. La desigualdad 2, que la distancia de las imágenes f siempre va a estar por arriba de epsilon 0. Pero por la desigualdad 2, la distancia de f de xnk menos f de ynk tiene que ser mayor o igual a epsilon 0, y esto para cada k mayor o igual a k. De hecho, para todas las k, pero pues, en particular para estas. Y bueno, si juntamos estas dos desigualdades, pues por transitividad tendríamos que epsilon 0 tiene que ser menor a epsilon 0, ¿no? Lo cual sería una contradicción. Vale, entonces recapitulando, ¿qué hicimos?
Procedimos por contradicción y enunciamos este enunciado, ¿no? Que siempre que exista un epsilon 0 tal que siempre se cumple esto, ¿no? En particular, para delta igual a 1 sobre n, siempre podemos encontrar puntos xn y n, tales que su distancia es menor a 1 sobre n, la delta, pero la distancia de sus imágenes siempre le gana a epsilon 0. Y pues bueno, coleccionamos a estas xn's y a yn's en sucesiones y hallamos subsucesiones xnk y nk, tales que la distancia de sus imágenes tiene que ser menor a epsilon 0 a partir de una K mayúscula. Pero el enunciado de hace rato nos dice que no, que la distancia de estas imágenes siempre tiene que ganarle a epsilon 0 para cualquier K, para cualquier K, en particular para las K mayores hasta K mayúscula. Entonces estamos llegando a una contradicción porque estamos diciendo que se da una desigualdad y después estamos diciendo que se da la desigualdad contraria, ¿no? Y esta contradicción viene de decir que la función no es uniformemente continua. Por lo tanto, ya podemos concluir que f es uniformemente continuo en el intervalo a, b. ¿Hay alguna pregunta? Pusieron una en el chat. Bueno. Sí, a mí no me quedó muy claro por qué salió lo de las subsucesiones. Ok, bueno, primero podemos encontrar sucesiones así, xn y yn, sucesiones, digamos, originales, por el enunciado morado, ¿no? Solo estamos cambiando la delta por 1 sobre n, y para cada n, pues puedo extraer la xn y la yn que me cumplen las desigualdades 1 y 2. Bueno, entonces trabajamos con xn, la sucesión xn. Todas las xn nos las tomamos en el dominio de la función, que es el intervalo a, b. Entonces la sucesión xn está en el intervalo acotado a, b. Eso me dice que la sucesión xn es una sucesión acotada. Y nosotros probamos un teorema, el teorema Bolzano-Weierstrass, que nos dice que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente dentro de este conjunto acotado. No sé quién es exactamente esa subsucesión, no sé si es decreciente o creciente o cómo se comporte, pero pues sabemos que existe, ¿no? Y converge. Entonces por eso podemos extraer la subsucesión XNK. Bueno, como todos los elementos, bueno, más bien como siempre se cumple la desigualdad 1 para cada n, entonces se va a cumplir para todos los nks, los índices de la subsucesión. Entonces, gracias a esto, vamos a poder probar que la sucesión de restas, ynk menos xnk, se va al 0. Y como eso se va al 0, podemos deducir que la sucesión ynk también va a converger y va a converger al x0, el mismo límite que la subsucesión xnk. Entonces, por Bolzano-Weierstrass podemos extraer una subsucesión convergente de xn, y por las desigualdades que tenemos acá arriba podemos deducir que la sucesión ynk también tiene que converger a ese límite x0. Y pues ya ya que tenemos eso, simplemente después se trata de jugar con la continuidad de f y con las desigualdades que tenemos. Pero sí, podemos, básicamente podemos tomar una subsucesión por Bolzano-Weierstrass y las demás
desigualdades que ya tenemos por ahí, no está en la convergencia de la otra desigualdad. ¿Por qué la convergencia nos ayuda a probar la continuidad? No, la convergencia de las sucesiones no nos está probando la continuidad de f. F ya es continua por hipótesis. Si f es continua en AB, entonces f es uniformemente continua en AB. Entonces ya sabíamos que f es continua en AB. Lo que hicimos fue, ya que tenemos que las subsucesiones convergen a x0, entonces las imágenes de estas subsucesiones también van a converger y van a converger al mismo punto. Esto porque f es continuo. Entonces ya nada más lo que resta es simplemente pues jugar con los valores de... ¿Jugar con qué? Con los valores de f. ¿Sí, más o menos? Más o menos. Bueno, pues bueno, entonces aquí simplemente utilizamos subsucesiones para llegar a contradicción. ¿Ok? Entonces ya con este teorema tenemos que toda función continua sobre un intervalo cerrado va a ser también uniformemente continua en ese intervalo cerrado. Es decir, y por ejemplo, para la función f igual a 1 sobre x, pues ya vimos que esta cosa no es uniformemente continua sobre el intervalo 0, infinito, pero por ejemplo, si nos tomamos un intervalo, si nos tomamos cualesquiera a, b tal que a sea mayor a 0 y b sea mayor a, entonces f igual a 1 sobre x sí va a ser uniformemente continuo en este intervalo a, b. Y bueno, en el dibujito esto es cierto porque, pues si restringes la función a un intervalo cerrado, pues parece que la función va a tener un crecimiento, digamos, ya específico. Ya no se va a disparar y por lo tanto, pues ya puedes extraer una delta que te sirva para medir el crecimiento de la función en todos los puntos del intervalo a, b. Entonces, siempre que estemos trabajando sobre intervalos cerrados, las funciones continuas también van a ser uniformemente continuos. Van a mantener un crecimiento, digamos, estable, por decirlo de cierta forma. ¿Ok? Y pues bueno, ya que vimos este teorema, pues vamos a comenzar a ver ejercicios que tengan que ver con los tres teoremas fuertes de continuidad y tal vez con continuidad uniforme. Bueno, vamos a ver uno que tenga que ver con continuidad uniforme. Ejercicio. Si la sucesión AN contenía en un conjunto A, si la sucesión AN es una sucesión de Cauchy, y F definida sobre este conjunto A es uniformemente continuo,
Entonces, la sucesión de imágenes f de an con n los naturales también va a ser una sucesión de Cauchy. Vale, entonces las funciones uniformemente continuas conservan la propiedad de ser sucesión de Cauchy. Así que hay que probar esta cosa. Y bueno, vamos a tomarnos una epsilon positiva. ¿Y qué es lo que queremos probar? Que existe una n en los naturales tal que para cualquier otra n, bueno, más bien para cualesquiera m y n mayores o iguales a esta n mayúscula, las distancias entre f de am y f de an es menor a epsilon. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos demostrar este moradito? A partir de que f es una función uniformemente continua y que la sucesión an es de Cauchy. ¿Hay alguna idea? Bueno, entonces vamos a utilizar esta primera hipótesis, que f es uniformemente continua. Como f es uniformemente continuo, existe una delta positiva tal que si x, y están en el dominio de la función y la distancia de x a y es menor a delta, entonces la distancia de sus imágenes, f de x menos f de y, va a ser menor a epsilon. Ok, entonces tenemos que extraer de alguna forma una n mayúscula que nos cumpla esto de acá de lo morado. Y pues nos falta usar que la sucesión original an es de Cauchy. Entonces, ¿cómo podemos usar esas dos hipótesis? Bueno, esa hipótesis más bien. ¿Puedes repetirlo, Dani? ¿Cómo podemos qué? Bueno, queremos probar lo de morado, ¿no? Que existe una n tal que si m y n son mayores o iguales a esta n mayúscula, la distancia entre f de am y f de an es menor a epsilon. Y ahora, lo siguiente que puse, pues es simplemente la definición de continuidad uniforme, que existe una delta mayor que cero, tal que si x y y son elementos del dominio de la función y su distancia es menor a delta, entonces la distancia de sus imágenes va a ser menor a epsilon. Y
pues, todavía tenemos una hipótesis que no hemos usado, y es que la sucesión AN es de Cauchy. Entonces, la idea es utilizar esta hipótesis para encontrar la N que necesitamos. Y pues claro, tenemos que como que utilizar la delta que acabamos de extraer aquí, ¿no? Por ahí dicen que el cerebro ya no gira. No, pues, ni más. No, está bien, ya es diciembre. A mí también me había pasado. Pero bueno, a ver. Yo digo que podemos utilizar esta hipótesis de que AN es de Cauchy, ya que la asociación AN es de Cauchy, podemos extraer un número natural n mayúscula, tal que si m y n son naturales que le ganan a n mayúscula, entonces la distancia de esos elementos de la sucesión, AM menos AN, puede ser tan pequeña como yo quiera. Puede ser, no sé, menor a epsilon. Pero pues eso me serviría. ¿No? ¿Por qué no? Porque lo que quiero es que las imágenes sean menor a epsilon. Exactamente. Queremos que las imágenes sean menor a epsilon. Aquí lo único que estamos diciendo es que los elementos de la asociación original, sus distancias son menores a epsilon. Pero eso no sabemos que me diga que las imágenes también respeten esta distancia. No tenemos una hipótesis que nos diga eso. Entonces, que esta distancia sea menor a epsilon, como que no me sirve mucho. Tal vez si cambiamos a epsilon por otra cosa, pues ahí sí me sirva. Entonces, ¿por quién podríamos cambiar la epsilon de acá abajo? ¿Por quién podríamos cambiarla? Por delta. Exactamente. Como A en este Cauchy existe una n tal que a partir de esa n mayúscula, la distancia de los elementos de la asociación la podemos hacer menor a delta. Esa es simplemente definición de Cauchy, de sucesión de Cauchy. Pero estamos diciendo que f es uniformemente continuo. Si tenemos elementos en el dominio de la función tales que su distancia es menor a delta, entonces la distancia de las imágenes va a ser menor a epsilon. Y esto para cualesquiera m y n elementos de la asociación que rebasen a la n mayúscula que encontré. Y pues ya, ¿no? Ya probé lo que queríamos. Encontré una n tal que a partir de esa n, los elementos de la asociación, las distancias de esos elementos de la asociación es menor a epsilon. Por lo tanto, la asociación de imágenes f de AN también es una asociación de Cauchy. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No,
que no. Creo que no. Ok. Pues vale. Pues ya faltan 12 minutos y pues veo que ya no carburan, entonces yo creo que mejor le dejamos por hoy y ya la próxima semana comenzamos, bueno, la próxima semana, la siguiente clase, seguimos viendo ejercicios que tengan que ver con estos teoremas de continuidad y tal vez con continuidad uniforme igual. Entonces, si ya nadie tiene preguntas respecto a lo que vimos hoy, pues aquí terminamos y nos vemos en la próxima clase. Está bien, gracias Dani. Una disculpa. No se preocupe. Gracias. Vale, nos vemos. Gracias, Cuídense. hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Cuídate Dani. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.